el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este día que nos regalas. Hoy, cuando recordamos el día en que Jesús se transfigura ante sus discípulos, mostrando su gloria, te pido que también nosotros podamos verte en el cielo. Más que en esta tierra podamos verte en el cielo, y aquí en esta tierra podamos contemplarte en el rostro de los hermanos que sufren, en los que tienen dificultades, que podamos acompañar a muchos en los momentos difíciles, que podamos ser testigos de tu palabra ante nuestros hermanos que te necesitan. Danos la gracia de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra, ponerla en práctica y gozar un día de tu consuelo en la patria celestial. ¿Qué dice hoy la palabra del Señor? Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo el amado, mi predilecto. Escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándoles les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros hoy esa palabra de Dios? Termina el Evangelio de hoy con la advertencia de Jesús: no le digan a nadie lo que ha ocurrido hasta que no haya resucitado de entre los muertos. Recordamos que ayer también, ante la confesión del apóstol Pedro, Jesús les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Y es que no era el momento de empezar a hablar de ese acontecimiento fundamental. El Señor ya estaba anunciando a los discípulos lo que iba a pasar: moriría y resucitaría. Pero justamente ese acontecimiento del día de hoy, de la transfiguración del Señor, sucediendo a la confesión de Pedro en el día de ayer, nos muestra claramente que Jesús lo que quería era preparar a los discípulos para ese momento fundamental de su pasión dolorosa en la cruz y de su resurrección gloriosa, salida de la tumba, del sepulcro. Sería la misión fundamental que los apóstoles tendrían que llevar por todo el mundo: el querigma, el anuncio de Cristo muerto y resucitado. Por eso, cuando le dice no se lo digan a nadie en este momento, es para que cuando efectivamente ocurra puedan creer. La transfiguración del Señor es un momento bien especial de anticipación de la gloria que ha de venir después. Los apóstoles, los discípulos, en este caso Pedro, Santiago y Juan, serán testimonio de que eso ocurrió un día, pero ese testimonio se dará cuando Cristo ya haya sido glorificado y ya esté en la patria celestial. Prueba entonces de la resurrección del Señor es que los discípulos ya van a contar lo que vieron antes, cómo Jesús ante ellos se manifiesta en su divinidad. Blanco como la nieve, su resplandor era inmenso. Es tanto que se espantan, y Jesús le va a tener que decir después: no teman. No teman porque, como lo hemos escuchado varias veces de la palabra de Dios, nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Ocurrió solamente con Moisés en el Antiguo Testamento, que pudo ver el rostro de Dios. Ahora los apóstoles Pedro, Santiago y Juan habían contemplado el rostro de Cristo Jesús resplandeciente, es decir, el rostro mismo de Dios. Y ante ese resplandor también vamos a escuchar las palabras fundamentales del Padre, que va a dar testimonio de eso: Este es mi Hijo amado en quien me complazco. El Padre presenta pues a los discípulos que Jesús es el Mesías, que Jesús es su Hijo, el que Él ha enviado a dar la salvación al mundo entero. Hermanos y hermanas, glorifiquemos a Dios en este día. Pidámosle que también nosotros seamos transfigurados por el Señor Jesús, que
que en nuestro rostro se manifieste a los demás la presencia de un Dios que es bueno, misericordioso, que acompaña, que guía, que cuida, que ayuda, que apoya. Que nosotros seamos un resplandor de Dios para el mundo, con nuestras actitudes de bondad, de misericordia, de amor. Que nos apartemos del pecado y que seamos capaces de mostrarle a los demás que Dios es bueno, que Dios nos ama y que en Él tendremos vida eterna. Que la Virgen María, que los apóstoles, que los discípulos del Señor que pudieron gozar de Él en su presencia aquí en esa tierra, conocerlo en la tierra, pero luego lo están glorificando en el cielo, intercedan por nosotros para que, haciendo la voluntad de Dios, también podamos un día verlo en la patria celestial. Que Dios bendiga a todos, queridos hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno.